Arquitectura moderna en Latinoamérica. Hoy hablaremos acerca de la arquitectura moderna en Brasil. Para empezar, Brasil es un país que está ubicado al oriente de Sudamérica. Es el quinto país más grande del mundo y gracias a su vegetación y al clima es uno de los países con más especies de animales en el mundo. Los orígenes de la arquitectura moderna se remontan al año 1929 en la ciudad de Sao Paulo, gracias a las experiencias de Giorgi y de Julio Abreu. Por los avances tecnológicos del momento, se empiezan a desarrollar en Brasil estructuras de acero, hormigón armado y cerramiento de cristal. La Semana del Arte Moderno fue un acontecimiento cultural que tuvo lugar en Sao Paulo entre el 11 y el 18 de febrero de 1922, donde se exhibieron obras de los principales pintores modernistas. La Revolución de 1930 influyó en la llegada de la arquitectura moderna a este país debido a un golpe de Estado que estimuló al desarrollo industrial. El acontecimiento más importante surgió por el viaje de Le Corbusier a Brasil, ya que con ello se propagaron los ideales modernos en este país. Este arquitecto se encargó de realizar proyectos con Oscar Niemeyer y Lúcio Costa, donde buscaron utilizar el planteamiento que trataba acerca del tejado en forma de terraza con jardín, las casas asentadas sobre columnas, las ventanas en el mismo sentido extenso a la pared, la planta libre y también la fachada libre. Esto podemos observarlo en la mayoría de construcciones, pues la arquitectura moderna en este país se basa en los elementos orgánicos con curvas, fachadas llenas de vidrio y relaciones con la naturaleza de su exterior. Los encargados de realizar estas obras fueron los arquitectos más importantes en este país. Sus nombres eran Oscar Niemeyer, Robert Burle Marx y Lúcio Costa. Pasaremos a hablar sobre cada uno de ellos y las obras más importantes que desarrollaron en este país. Lúcio Costa fue el precursor de la corriente arquitectónica moderna en su país y seguidor de los postulados de Le Corbusier. En 1932 asumió la dirección de la Escuela Nacional de Bellas Artes en Río de Janeiro. Sus principales obras fueron Parque Eduardo Gimle, el Pabellón de Brasil en Nueva York y la Casa de Brasil en Francia. Todas estas obras tienen algo en común, ya que toman las principales normas de la arquitectura moderna dejada por Le Corbusier. Otro arquitecto importante es Robert Burle Marx, que fue un artista plástico y naturalista brasileño. Su legado quedó principalmente plasmado en los paisajes urbanos que caracteriza la ciudad de Río de Janeiro, puesto que buscaba generar movimiento en todas sus obras para salir de la cotidianidad. Las principales obras de este arquitecto fueron la Plaza de los Cristales, el Parque Brigadeiro Eduardo Gómez y el Paseo Marítimo de Copacabana, donde su arquitectura paisajística rompió con todas las costumbres establecidas para estos fines hasta entonces. El arquitecto más importante fue Oscar Niemeyer, que fue un seguidor y gran promotor de las ideas de Le Corbusier y es considerado uno de los personajes más influyentes de la arquitectura moderna internacional. También fue pionero en la exploración de las posibilidades constructivas y plásticas del hormigón armado. Sus obras son reconocidas a nivel mundial, ya que cuentan con diferentes construcciones y características que se salieron del paradigma de la arquitectura que ya venían manejando. La mayoría de sus construcciones fueron hechas en la capital de Brasil, en la ciudad de Brasilia específicamente, y marcaron un legado muy importante en este país en el ámbito de la arquitectura. Una de sus principales obras es el conjunto arquitectónico moderno de Pampulha. Este conjunto está conformado por 4 edificios aislados y situados en un entorno natural junto al lago de Pampulha, en el pleno corazón de la ciudad de Belo Horizonte, en el estado de Minas Gerais. Niemeyer investigó el uso de superficies curvas de hormigón armado en diversos proyectos, incluido este.
En el año de 1941, el actual alcalde de Bello Horizonte, Juscelino, decidió crear un área residencial suburbana en la zona de Pampula, alrededor del lago artificial creado años atrás como reserva de agua para la ciudad. Para tal fin llamó al famoso arquitecto Lucio Costa, quien no pudo atender el trabajo en persona, y en su lugar envió a su joven discípulo, el arquitecto Oscar Niemeyer, quien trabajaba en el equipo de Costa diseñando junto al arquitecto francés Le Corbusier el recién creado Ministerio de Educación y Salud de Río de Janeiro. Otra de sus más grandes obras es la Catedral de Brasilia, que se construyó en el año de 1958, reflejando tanto la riqueza y la importancia de la cultura como una ciudad planificada. Esta catedral es una estructura hiperboloide construida de hormigón, cuyo techo de vidrio se alza abierto hacia el cielo. A pesar de que su estructura son 16 columnas de hormigón idénticas, su sección es asimétrica. El conjunto representa dos manos moviéndose hacia el cielo. Para Oscar Niemeyer fue importante emplear el concepto de Le Corbusier, donde se buscaba que las casas fueran asentadas sobre columnas. Continuando con sus más grandes obras, encontramos la Plaza de los Tres Poderes, cuyo nombre se deriva de los tres poderes gubernamentales, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Esta plaza fue construida entre los años 1956 y 1958. Predominan los tonos blancos, el mármol y las superficies de hormigón. Es una de las mayores atracciones turísticas de Brasilia. En ella encontramos el edificio del Congreso, el Tribunal Supremo, y en todo el centro encontramos el Museo de la Fundación de Brasil como único elemento añadido. También encontramos el Palacio de Planalto, que es la sede del Poder Ejecutivo del Gobierno Federal brasileño. La construcción del Palacio de Planalto, cuyo nombre oficial es Palacio de los Despachos, comenzó el 10 de julio de 1958. La idea era proyectar una imagen de simplicidad y modernidad constituida por una caja de vidrio rectangular situada entre dos losas soportadas por una columnata perimetral. La fachada crea unos planos que se seccionan dando cierta sensación de intimidad en un espacio que por lo menos es muy abierto en su interior. El Plan Piloto de Brasilia fue la obra más importante propuesta por el arquitecto Oscar Niemeyer y Lucio Costa, tanto que la UNESCO la declaró como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Esta ciudad empezó a construirse en el año de 1956 con el gobierno de Juscelino. Este personaje es elegido presidente y da un nuevo impulso a la planificación urbanística, haciendo posible que los arquitectos brasileños extraigan las nuevas consecuencias de los experimentos realizados hasta ahora. Se empieza con una búsqueda de terreno para la ubicación de la ciudad de Brasilia, en donde se elige un altiplano suavemente inclinado. Es aquí donde Oscar Niemeyer es el encargado de adquirir el terreno, urbanizarlo y construir los edificios públicos. La reunión entre los dos arquitectos, Lucio Costa y Oscar Niemeyer, sirve para que entre ellos dos surja un plan para sacar adelante el urbanismo que se tenía previsto para la ciudad de Brasil. Con este plan buscan organizar la ciudad en el nuevo terreno que se les fue otorgado. Se nombra a Oscar Niemeyer director del Departamento de Arquitectura y Urbanística y se le encarga inmediatamente la construcción de los dos primeros edificios, como son la residencia del gobernador y el hotel para los huéspedes oficiales. Para el plan urbanístico, Niemeyer sugiere un concurso de ideas que se convoca en septiembre del año 1956 y se cierra 6 meses más tarde. Se presentan al concurso un total de 41 proyectos, pero el proyecto de Lucio Costa fue el escogido como vencedor. En este hay 3 pasos. El primer paso se trata de trazar 2 ejes que cruzan en ángulo recto formando un signo de la cruz. Este signo se ha adaptado después a la topografía, a la inclinación natural del terreno y a la mejor orientación. Los extremos de uno de los ejes se han curvado, formando un signo que puede inscribirse en el triángulo equilátero. Ya como conclusiones podemos observar que
La innovación arquitectónica retoma los rasgos locales y las características modernas sin perder su identidad. Existen cambios de pensamiento y nueva visión global de acontecimientos que suceden en esa época, y todo se guía en los principios arquitectónicos de Le Corbusier.